Bien, entonces vamos a empezar con las clases teóricas del día de hoy. Hoy día tenemos una maratón de clases teóricas bastante densa, son las clases que tenemos ahora. ¿Ya? Vamos a tocar en primer lugar lo que se llama el síndrome febril vamos a tratar de definir, digamos, lo que es temperatura y fiebre corporal, ¿ya? En primer lugar, queremos mencionar de que el control de la temperatura corporal es una función fundamentalmente pues, del hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña estructura que se encuentra, como ustedes saben, en el diencéfalo. Aquí existen tipos de receptores que se van a encargar, ¿no?, de generar la producción de calor como, digamos, todo lo contrario, la sensación de frío. La producción de calor, cuando el hipotálamo es estimulado, ¿no?, se va a dar fundamentalmente a nivel de los músculos y del hígado, y la pérdida de calor, digamos, se va a dar a través de la piel y los pulmones, ¿no? La temperatura corporal normal es de 36.8 grados centígrados, más o menos 0.4 grados centígrados como una forma de desviación estándar, ¿no? Con un nadir a las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, y un cenit entre las 4 y las 6 de la tarde, es, digamos, un punto máximo de temperatura entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿no? Se dice que la temperatura rectal es 0.6 grados mayor que la temperatura oral y se considera como una forma de temperatura central, ¿no? Es una muy buena medida de la temperatura corporal central, la medición a nivel en el recto. Se considera fiebre cuando hay elevación de la temperatura corporal por encima de los límites circadianos normales, como consecuencia de un cambio ocurrido en el centro termorregulador situado en la región anterior del hipotálamo. Y este valor o este punto de corte se considera cuando la temperatura es mayor o igual a 38.3 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se produce la fiebre, digamos, dentro del organismo? Como ustedes saben, esto se produce a nivel del hipotálamo. El hipotálamo va a recibir una serie de estímulos que van a activar este centro termorregulador para la producción de calor. Y estos estímulos pueden ser toxinas microbianas, por ejemplo, los polisacáridos, o estas mismas toxinas microbianas a través de mediadores de la inflamación o reacciones inmunitarias, que son procesadas a nivel de los monocitos y los macrófagos fundamentalmente y de las células del endotelio, van a producir unas citoquinas pirógenas como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón. Todos ellos, junto con las toxinas microbianas directamente, pueden ir al endotelio del hipotálamo. Aquí van a estimular la producción de prostaglandina E2 y a su vez, a través de un procesamiento con el AMP cíclico, va a generar un incremento del punto establecido de la temperatura dependiendo de las condiciones del paciente, lo cual va a generar en la producción o conservación de calor, ¿no es cierto? La producción de calor, como dijimos, a través de los músculos y del hígado, y la conservación, ¿no es cierto?, a través de la piel y de los pulmones. Y esto va a dar lugar a lo que se denomina fiebre, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un pequeño recuento, los pirógenos exógenos, los pirógenos endógenos, ¿no? Entre los primeros tenemos el lipopolisacárido que hemos visto, la toxina del síndrome shock tóxico del estafilococo, ¿no es cierto? Todos ellos, como ustedes saben, y lo hemos visto en el slide anterior, a través de unos sistemas de procesamiento central para dar lugar a la formación de la temperatura o de la fiebre. Cuando hablamos de fiebre, hiperpirexia e hipertermia, tenemos que reconocer de que no necesariamente significan lo mismo, no son sinónimos. La fiebre se considera
un trastorno obviamente no fisiológico o no normal cuando la temperatura corporal está por encima de 38.3 grados centígrados, ¿no? En cambio, se denomina hiperpirexia cuando la fiebre es extraordinariamente alta, ¿no? Y puede llegar hasta 41.5 grados centígrados. Esto se ve en una serie de entidades, sobre todo en las infecciones muy graves o en algunas formas de hemorragia intracerebral. En tanto que hipertermia, en la hipertermia hay un estado de incremento de la temperatura excesivamente alto, ¿no? Pero que no está bajo el control del hipotálamo. Puede ser rápidamente fatal, hay una gran excesiva producción de calor y los mecanismos de homeostasis para perder el calor prácticamente no se activan. Hay una serie de trastornos que van a activar o van a promover este fenómeno de hipertermia. Y una de las cosas importantes que debemos reconocer es que el tratamiento no tiene, digamos, un objetivo farmacológico, ¿no? Como sabemos, como los AINES, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es básicamente aplicar mantos o baños tibios para tratar de controlar este incremento patológico y no controlado a través del hipotálamo, de la temperatura. Entre las causas del síndrome de hipertermia tenemos pues varios síndromes que pueden dar lugar a este fenómeno de hipertermia. Por ejemplo, el golpe de calor, puede ser inducido por algunos fármacos, como por ejemplo los anticolinérgicos, los diuréticos, las fenotiacinas, otro tipo de drogas que pueden estar asociadas a hipertermia, como las anfetaminas, la cocaína, el LSD, algunos simpáticos miméticos. Hay un gran síndrome neuroléptico maligno que está asociado, digamos, a la administración de fenotiacinas y butirofenolas y que puede ser incluso mortal. El síndrome serotoninérgico, la hipertermia maligna, por ejemplo, asociado a anestésicos por inhalación o la succinilcolina, ¿no? Algunas endocrinopatías o algunas lesiones del sistema nervioso central que pueden estar asociados perfectamente a la hipertermia. Muy bien, estos son algunos diagnósticos diferenciales que pueden estar asociados a la hipertermia, desde la tormenta tiroidea, la encefalitis, desde una serie de entidades que tenemos que reconocer y que pueden estar asociados a la hipertermia y otros que no necesariamente están asociados a lo que se llama pues la hipertermia. Muy bien, con este pequeño preámbulo acerca de lo que es la temperatura normal, donde es el punto central de homeostasis o del control de la temperatura, que como ya sabemos se encuentra a nivel del hipotálamo, cómo se produce la fiebre en el organismo, que es regulado básicamente por el hipotálamo a nivel del endotelio, ¿no? Y diferenciarlo entre lo que es fiebre, hipertermia e hiperpirexia. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es la fiebre de origen desconocido y el síndrome febril prolongado. Se dice de que hay fiebre de origen oscuro cuando el paciente tiene temperatura bajo ciertos criterios, ¿no? Bajo cierto tiempo determinado y que no ha podido demostrarse una causa, ¿no? de esta fiebre, ¿no? Haciendo un pequeño recuento histórico, Petersburg y Amundsen en 1961 propusieron justamente este concepto de la fiebre de origen oscuro a través de un trabajo de investigación de 100 casos. Esto ha conllevado, digamos, muchas revisiones y hasta hace poco había una clasificación que me parecía muy académica, ¿no? Acerca de lo que es la fiebre de origen desconocido y la clasificaban en 4 tipos. La fiebre de origen desconocido clásica, la forma nosocomial, la forma neutropénica y la asociada al VIH, ¿no es cierto? Dentro de la fiebre de origen clásico, ¿no es cierto? Se define a través de ciertos criterios, como por ejemplo, tener una temperatura corporal mayor de 38.3 grados centígrados, medido en varias ocasiones, ¿no? Esta temperatura puede durar más de 3 semanas
y no se ha conseguido establecer la causa o el diagnóstico, no es evidente a pesar de la realización de estudios rutinarios durante aproximadamente una semana. Más de 3 días de estudio hospitalario o más de 3 visitas ambulatorias, ¿no? Estos son conceptos que se tienen ya, digamos, muy claros desde hace mucho tiempo para establecer lo que es la fiebre de origen desconocido, en este caso la forma clásica. Y cuando hablamos de fiebre de origen desconocido nosocomial, nos referimos a aquella fiebre que aparece, digamos, estando el paciente hospitalizado bajo ciertos criterios. Por ejemplo, aparece después del segundo día de hospitalización. Al momento del ingreso el paciente no presentaba infección o no estaba incubándola o no tenía fiebre, ¿no? El periodo de estudio es de 5 días, ¿no? Sin conocer la causa de la temperatura, ¿no? Que se presenta en el paciente con fiebre de origen desconocido nosocomial. Obviamente hay una infección de tipo nosocomial que tiene que ser descubierta, ¿no? Para poder, digamos, definir, en este caso, el concepto de fiebre de origen desconocido nosocomial. Y la fiebre de origen desconocido neutropénica se da en aquellos pacientes que tienen un recuento de neutrófilos inferior a 500 células por microlitro, o en el que se prevé un descenso hasta ese nivel en 1 o 2 días. El diagnóstico se plantea cuando no hay causa específica después de 3 días de estudio, ¿no? Y acá está incluido por lo menos 2 días de incubación de cultivos, ¿no? Entonces, en la fiebre de origen desconocido de tipo neutropénico es básicamente una fiebre, es una neutropenia febril, ¿no? Cuyo foco infeccioso no está del todo claro, ¿no? Y aquella fiebre de origen desconocido asociada a infección por VIH, entonces tiene un matiz un poco diferente, es una fiebre a lo largo de un periodo de 4 semanas en pacientes ambulatorios o más de 3 días en pacientes hospitalizados. El diagnóstico se hace cuando hay un estudio apropiado de más de 3 días de duración o está incluido al mínimo 2 días de incubación de cultivos, ¿no? Es decir, la presencia de fiebre de origen desconocido en pacientes con VIH establecido. Y el síndrome febril prolongado de origen desconocido, este es un concepto relativamente nuevo que se da en aquellos casos de fiebre de origen desconocido, ¿no? De tiempo prolongado, de más o menos 6 meses de duración, ¿no? Con mayor frecuencia es idiopática, normalmente se puede resolver espontáneamente. Hay algunas enfermedades que están asociadas a este síndrome febril de origen desconocido, como es la hepatitis granulomatosa, la enfermedad de Still del adulto, la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn. Con menor frecuencia, otras enfermedades como lupus, fiebre provocada artificialmente o la fiebre facticia, etc. En este cuadro, ustedes van a poder ver, ¿no? Diferentes trabajos de investigación que se hicieron para determinar cuáles eran las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido. Y ustedes van a ver, por ejemplo, los tumores, ¿no? Prácticamente la mayoría de los autores resaltan como causa principal de fiebre de origen desconocido los tumores, y entre ellos, naturalmente, pues tenemos al linfoma. También, digamos, algunas enfermedades de tipo autoinmune, ¿no es cierto? Como por ejemplo también la fiebre reumática, en algunos otros autores, las infecciones, por ejemplo, la tuberculosis. Vean ustedes, la tuberculosis prácticamente es una causa muy importante de fiebre de origen desconocido, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un cuadro en donde prácticamente ilustra lo que hemos comentado, digamos, en el slide anterior, ¿no? Aquí tenemos que resaltar a las infecciones, a las neoplasias y algunas enfermedades multisistémicas como causas importantes, digamos, en los diferentes trabajos de investigación que se han hecho acerca de la fiebre de origen desconocido. Y en este cuadro es muy interesante porque se ve el cambio que sufre la etiología de la fiebre de origen desconocido.
Miren, en los años 50, la causa principal de fiebre de origen desconocido eran las infecciones. En la columna roja uno no puede ver, observar todo esto, ¿no? Pero a medida que han ido pasando, miren, en el año 2000, las causas más importantes prácticamente no están determinadas. Es decir, hay un gran grupo de enfermedades, ¿no?, que no llegan a ser determinadas como causa de fiebre de origen desconocido, en tanto que las infecciones prácticamente ya no constituyen un problema per se, ¿no?, serio, ¿no?, para, digamos, ser determinado como causa de fiebre de origen desconocido. Entonces, podríamos agrupar dentro de las categorías o causas de fiebre de origen desconocido a tres grandes grupos: las infecciones, las enfermedades malignas y las enfermedades del colágeno. En las infecciones tenemos que resaltar básicamente la tuberculosis, dentro de las enfermedades malignas básicamente al linfoma, y dentro de las enfermedades del colágeno obviamente a las vasculitis o lupus, ¿no? Pero hay otras enfermedades, hay otras causas de fiebre de origen desconocido, por ejemplo, drogas. Hay muchas drogas que están asociadas a fiebre de origen desconocido, como por ejemplo las sulfas, antihistamínicos, AINES, anticonvulsivantes, etcétera, ¿no? Aquí, digamos, en este slide, quiero que ustedes puedan ver cómo se deslizan las causas de FOD dentro del grupo de las enfermedades infecciosas, como por ejemplo los abscesos, las fibromielitis, las endocarditis; dentro de las enfermedades malignas, a su vez, las leucemias, cáncer de riñón o de hígado, ¿no? Muy bien. Y también existen, pues, la fiebre de origen desconocido en las unidades de cuidados intensivos. Entre las causas más comunes tenemos la neumonía asociada al ventilador, las infecciones relacionadas a los dispositivos, ¿no?, intravasculares, la sepsis, la infección de los lugares quirúrgicos. Entre otras causas tenemos una serie de entidades como la celulitis, la artritis séptica, el MPM, en fin, una serie de entidades que están asociadas a fiebre en las unidades de cuidados intensivos. Pero también existen causas no infecciosas de fiebre en las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, dentro de las causas más importantes, aquellas asociadas a medicamentos, las reacciones transfusionales, la insuficiencia adrenal, la tormenta tiroidea, la colecistitis alitiásica, las pancreatitis, en fin, una serie de eventos que están asociados a causas no infecciosas de fiebre de origen desconocido en cuidados intensivos. Dentro de las causas de fiebre de origen desconocido, como un síndrome febril prolongado que dura más de 6 meses, tenemos, por ejemplo, en este trabajo de investigación que se desarrolló, en un 19% de casos nunca se llegó a determinar la causa. Miren, dentro de causas diversas, misceláneas un 13%, y causas simuladas 9%, pero en general, digamos, hay un buen porcentaje de enfermedades que no llegan a determinarse finalmente una causa como parte o como etiología de un síndrome febril prolongado, ¿no? Acá tenemos en este cuadro, bueno, causas menos comunes de fiebre de origen desconocido, que ustedes las van a poder ver, ¿no es cierto?, desde infecciones, enfermedades malignas, enfermedades sistémicas, algún grupo misceláneo también de etiologías. ¿Qué factores ayudan al establecimiento o al estudio de una fiebre de origen desconocido? En primer lugar, es muy importante la historia clínica. La historia clínica prácticamente nos da un 70-80% del diagnóstico, o nos acerca en esa proporción a determinar un diagnóstico en un paciente que tiene FOD. Un buen examen físico y algunos estudios complementarios, ¿no?, como que ustedes los pueden ver acá: hemograma completo, una química sanguínea rutinaria, perfil hepático, una radiografía, urinares. Estos son exámenes básicos que se hacen cuando vamos abordando a un paciente con fiebre de origen desconocido, ¿no? Y poco a poco vamos ampliando los estudios dependiendo de las características y de los factores de riesgo que van teniendo este tipo de pacientes,
¿no? Y entonces podríamos pedir desde un test de tuberculina, pedir una carga de VIH, pedir algunos análisis para enfermedades inmunológicas, como ustedes pueden ver acá, o algunos estudios más especializados como tomografías, ¿no? Tanto de abdomen como de tórax y, en fin, algún otro tipo de estudio que nos pueda ayudar, como por ejemplo la resonancia magnética, el rastreo con radionúcleos, la tomografía por emisión de positrones, las gamma rays, es decir, una serie de alternativas de diagnóstico imagenológico, inmunológico, ¿no? Que podemos disponer para podernos acercar a un diagnóstico en pacientes que están teniendo un síndrome FOD. A pesar de todo esto, a pesar de la tecnología y de todos los avances que tenemos hasta este momento, miren ustedes, hay todavía hasta un 25 y 30% de casos de FOD que se quedan sin diagnóstica. Prácticamente este porcentaje no ha variado desde hace muchos años. A pesar de que, como ustedes han visto en un slide anterior, cómo han ido cambiando el predominio de las diferentes etiologías, ¿no? A pesar de todo eso, todavía hay un gran porcentaje de pacientes con FOD que no llegan a determinarse su causa. El tratamiento es obviamente variable. Recuerden que no toda fiebre significa infección, ¿no? Entonces, este tratamiento va a estar supeditado, digamos, al cuadro clínico del paciente, a las condiciones del mismo, a los factores de riesgos que va teniendo cada paciente, ¿no es cierto? Esto con la finalidad de tratar de clasificar mejor, digamos, al tipo de paciente con el cual estamos tratando para poder delinear un estudio más dirigido. Hay que evitar el tratamiento empírico a ciegas, ¿no? El tratamiento empírico está reconocido a nivel mundial siempre y cuando se base sobre, digamos, factores importantes que va teniendo el paciente, ¿ya? Recuerden que la antibiótico-terapia puede ocultar o encubrir el diagnóstico, ¿no? En el grupo de pacientes que tienen fiebre de origen desconocido y que están asociados a neutropenia febril, sí está reconocido rápidamente el inicio de la antibiótico-terapia empírica, ¿no? Por otro lado, cuando se tiene un síndrome febril prolongado, se dice de que el pronóstico podría ser muy bueno, ya que si en 6 meses, digamos, no ha aparecido una enfermedad más seria, entonces es muy probable que, digamos, esto no empeore, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema sobre neutropenia febril. La neutropenia febril es una emergencia médica. Como ustedes comprenderán, significa prácticamente la disminución absoluta del recuento de los neutrófilos y que está asociado a temperatura. Eso, hasta no demostrar lo contrario, como ustedes van a verlo, es igual a un proceso infeccioso séptico que puede comprometer rápidamente la vida de los pacientes. La neutropenia febril puede presentarse en diferentes categorías, pero generalmente se ha asociado a aquellos pacientes que tienen alguna forma de neoplasia y que han sido sometidos a quimioterapia, es decir, la neutropenia inducida por quimioterapia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la quimioterapia? La quimioterapia generalmente altera las barreras normales que tiene el organismo contra el medio externo. Entonces, la piel, las mucosas, la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, o sea, todo este sistema de protección del medio externo, ¿no es cierto?, se altera, ¿no? No solamente se altera la anatomía, se altera la función y sobre todo se altera el sistema inmunológico. Recuerden ustedes de que, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo se encuentra casi el 60% del sistema inmunológico, del sistema linfoide, ¿no? Y en una proporción algo menor se encuentra, digamos, el sistema inmunológico a nivel de las vías aéreas, ¿no? Entonces, lo que se le llama el sistema GAL y el sistema VAL, ¿no? Tejido linfoideo asociado al tubo digestivo, tejido linfoideo asociado al sistema respiratorio. Entonces, imagínense la quimioterapia que afecte, digamos, todas estas estructuras
prácticamente expone al paciente a los microorganismos del medio ambiente. Entonces, en general, conceptualmente, la neutropenia se define cuando hay un recuento absoluto de neutrófilos menor a 1500 células por microlitro, ¿no es cierto? Aquí no están generalmente incluidos los metamielocitos ni las formas crónicas, ni las formas jóvenes, perdón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neutropenia, ¿no? Decimos si cuando el recuento de neutrófilos está de 1000 a 1500, hay una neutropenia leve, no hay riesgo de infección generalmente, es moderada cuando es de 500 a 1000, no hay riesgo de infección y si es mínimo. Y hablamos ya de neutropenia severa y que se asocia al concepto de neutropenia febril cuando hablamos de un recuento de neutrófilos por debajo de 500 células por microlitro. Aquí hay un riesgo significativo de infección, ¿no es cierto?, y de fiebre. Y hablamos de de alto riesgo de infección, con alto riesgo de mortalidad, cuando los neutrófilos están por debajo de 100 células por microlitro. Entonces, como ustedes saben, fiebre se define cuando se mide la temperatura corporal mayor o igual a 38.3 grados centígrados o una temperatura sostenida mayor de 38 grados por más de una hora, ¿no? Entonces, si el paciente tiene los dos criterios, temperatura, es decir, fiebre por encima de 38.3 grados centígrados, más recuento de neutrófilos por debajo de 500 células por microlitro, eso está definiendo el paciente con neutropenia febril, ¿no? Entonces, la definición de neutropenia febril sería o está relacionado a un recuento de neutrófilos menor de 500 células por microlitro o un recuento de células menor de 1000 células con un predictivo de menos de 500 células por milímetro cúbico. Es decir, que digamos que en algún momento se prevé de que va a llegar, digamos, a este valor de recuento de neutrófilos. Entonces, como ya les dije al inicio, en esta parte de la clase que estamos conversando, la neutropenia febril es una emergencia médica. El 70% o más de la mortalidad va a ocurrir si es que demoramos el tratamiento con antibióticos, ¿no es cierto? Un neutropénico febril de por sí tiene 60% de posibilidades de tener infección, aunque de repente esta cifra realmente nos queda muy corta. A pesar de todo lo que podemos conversar, ¿no? De aquello que significa neutropenia febril, a pesar de todo eso, en el 30% de procesos la fuente a veces no llega a ser detectada, ¿no? Y en pacientes con neutropenia febril, la pseudomonas, la cinetobacter, el estafilococo, están ahí dando vueltas, ¿no? Y si se trata de pseudomonas, por ejemplo, la probabilidad de mortalidad puede llegar hasta un 75%. En este trastorno, en este síndrome de neutropenia febril, la antibiótico terapia empírica sigue siendo el arma de importancia, es decir, nadie debe demorar un tratamiento antibiótico empírico sobre la base de las características del paciente, sobre la base de los factores de riesgo, sobre la probabilidad, digamos, de algún tipo de infección. Iniciar el tratamiento antibiótico empírico es una urgencia médica. Entonces, los pacientes con neutropenia febril que tienen un alto riesgo de complicaciones serias, ustedes van a ver acá, por ejemplo, si tenemos un paciente con neutropenia febril, ¿no? Será un paciente con alta probabilidad de inestabilidad, por ejemplo, si es que tiene una hemodinamia inestable, necesita aminas para poder estabilizarse, si hay una mucositis oral o gastrointestinal, ¿no es cierto?, si tiene síntomas gastrointestinales incluyendo dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, distensión, si el estado mental está alterado, si hay una infección relacionada con catéter, ¿no es cierto?, sobre todo los catéteres tunelizados, ¿no? Si aparecen nuevos infiltrados en una radiografía de
de tórax o observamos hipoxemia persistente en este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si reciben drogas como el alemtuzumab, ¿no es cierto?, dentro de los últimos 2 meses, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, asociado a una neutropenia, es decir, con un recuento de células menor de 500 neutrófilos por microlitros, anticipado en los últimos 7 días, cualquiera de estos eventos que ocurre puede, digamos, puede delinear a un paciente con alto riesgo de mortalidad, con alto riesgo de complicaciones. Entonces, esto es un poco más o menos lo mismo de lo que hemos hablado hace un momento, es decir, ¿no? Sí, es decir, qué factores pueden estar asociados a una evolución mala, una evolución, digamos, con alto riesgo en pacientes con neutropenia febril, ¿no? Entonces, ya hemos hablado que la principal causa de neutropenia febril es aquella relacionada a la quimioterapia, pero pueden haber una serie de eventos que pueden estar asociados a neutropenia febril, como por ejemplo drogas que están asociadas a granulocitosis, puede haber neutropenia posinfecciosa, puede haber algunas enfermedades adquiridas o congénitas que se asocian a neutropenia febril. En este cuadro, ustedes van a ver cómo existe una proporcionalidad en cuanto al número de recuentos de neutrófilos. A medida que va bajando el número de neutrófilos, ¿no?, entonces la probabilidad o la incidencia de infección ¿no?, aumenta, ¿no? Entonces, es muy importante por eso saber y conocer el recuento de neutrófilos en un paciente febril, ¿no? ¿Qué patógenos generalmente se han podido encontrar en los pacientes neutropénicos febriles, ¿no? Dentro de los gram negativos, obviamente, la Escherichia coli, la Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Cinetobacter, y dentro de los gram positivos, pues ni qué decir el estafilococo, ¿no?, el enterococo, ¿no? Son microorganismos muy frecuentemente encontrados en los pacientes con neutropenia febril. Otro tipo de bacterias, ¿no? Habíamos conversado hace un momento con mis alumnos del grupo, la presencia del Clostridium difficile, ¿no? Tenemos que pensar en el Clostridium difficile, ¿no? Anaerobios y los hongos, ¿no? Los hongos, no olvidar, este par de hongos que siempre van a estar dando vueltas en los pacientes con neutropenia febril. Nos referimos a los aspergilos y a la especie de cándida, ¿no? En fin, también tenemos otro tipo de hongos, otro tipo de microorganismos. Cada uno de estos órganos, ¿no?, puede estar asociado, digamos, a ciertas características del paciente en el ambiente y el ambiente en que se desenvuelven y los factores de riesgos que se van encontrando. Muy bien, hemos conversado ya lo de esto. En cuanto al diagnóstico, ya sabemos, un extendido sangre periférica a través de un estudio de Reyes-Jansa, ¿no?, nos ayuda mucho, digamos, a confirmar el diagnóstico. Cuando hay cierta duda, tenemos que hacer un aspirado de médula ósea, ¿no es cierto? Recuerden que existe el fenómeno de la pseudoneutropenia. Esto se produce, por ejemplo, en la sangre no bien procesada, o en algunas formas de paraproteinemias, o la utilización de algunos anticoagulantes. Siempre hay que pensar de que puede existir algún sesgo en la interpretación de la neutropenia, del diagnóstico de neutropenia febril. Muy bien, es más o menos lo mismo. Pautas diagnósticas, hay que, siempre que se hacen estudios de médula ósea, no debemos olvidar que debemos hacer cultivo del contenido de la médula ósea, ¿no?, porque muchas veces ahí es donde se puede encontrar el diagnóstico de una infección en pacientes con neutropenia febril, ¿no? La evaluación del paciente, como ya hemos comentado, es muy importante. La historia clínica, ¿no?, una historia clínica cuidadosa,
hacer un buen examen físico, evaluar, ya saben ustedes, la piel, las mucosas, ¿no es cierto? Evaluar los catéteres, evaluar las áreas quirúrgicas, buscar abscesos, úlceras, eritemas, dermatosis y otras lesiones. Se tiene que hacer un examen o una historia clínica y un examen físico muy cuidadoso, ¿no? Y a eso todavía tenemos que agregar los estudios de laboratorio que son necesarios, digamos, en estos pacientes. Y dentro de los estudios de laboratorio tenemos que subrayar los hemocultivos, ¿no? No olvidar 2 a 3 hemocultivos cada 2 a 3 días con la finalidad de detectar, digamos, el agente etiológico de la neutropenia febril. Existe un índice o un score para determinar el riesgo de infección, digamos, en pacientes que, digamos, tienen alguna forma de neoplasia y que han recibido básicamente quimioterapias, ¿no? Esto se hace a través de este score, ¿no? El valor máximo, ¿no?, de la suma de este score es de 26 y cuando está por debajo de 21 se dice de que el paciente tiene alto riesgo de complicaciones infecciosas, ¿no? Entonces, en este índice de MAX, o es un score asociado, digamos, al cáncer, aquí se evalúa, por ejemplo, la edad del paciente, se evalúa si, digamos, si la fiebre, digamos, se produjo en una entidad fuera del hospital, si hay un tumor o no hay una infección, es decir, si hay hipotensión, si tiene síntomas leves o no. Todos estos factores tienen, digamos, una puntuación y esta puntuación se suma y esto nos da una estratificación de riesgo de infección. Es muy importante, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, el índice MAX. ¿Qué aspectos debemos de conocer en el manejo de los pacientes con neutropenia febril? Y acá tenemos que resaltar 4 conceptos, lo que es la profilaxis primaria, la profilaxis secundaria, la terapia empírica y la terapia preventiva, ¿no? Se dice que hacemos profilaxis primaria cuando administramos un antimicrobiano para prevenir la infección en pacientes que tienen algún tipo de riesgo, ¿no es cierto? Estamos hablando de pacientes con neutropenia febril. La profilaxis secundaria, ¿no es cierto?, involucra la administración de dosis profilácticas de un antimicrobiano para prevenir una infección recurrente. Es un paciente que repetidamente está haciendo la misma infección. Se llama terapia empírica en pacientes en los cuales ha habido una neutropenia inducida por quimioterapia e involucra el inicio de la terapia para una terapia empírica estándar para el manejo de una fiebre neutropenia. Y hablamos de una terapia preventiva, ¿no? Cuando nos acercamos al diagnóstico etiológico a través de algunas pruebas moleculares o la detección de algunos antígenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, detectar un antígeno relacionado a un hongo o detectar un antígeno relacionado a una bacteria. Entonces, eso nos acerca tremendamente al diagnóstico de una fiebre o de una infección por neutropenia febril, y entonces nosotros podríamos estar dentro de lo que se llama la terapia preventiva. Muy bien. Como ya hemos conversado bastante acerca de este aspecto, ustedes saben de que la parte central en el manejo de los pacientes con neutropenia febril es el tratamiento, es el inicio de un tratamiento empírico, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los regímenes generalmente plantean la posibilidad de una monoterapia de una doble cobertura. Siempre debemos de pensar que la pseudomonas puede estar dando vueltas y por consiguiente deberíamos iniciar nuestra terapéutica fundamentalmente dirigida, digamos, a esta pseudomonas.
Recuerden que muchos de los pacientes generalmente se encuentran hospitalizados y la pseudomonas es un germen que está dando vueltas dentro de las instalaciones de un hospital. Por eso deberíamos de considerar, por ejemplo, si se trata de una monoterapia en un caso leve, de repente ceftazidima, imipenem, meropenem, o instalar una doble cobertura, ¿no es cierto?, por ejemplo, entre un beta-lactámico y un aminoglucósido, o dos beta-lactámicos, esto con la finalidad de poder, digamos, tener una cobertura amplia, ¿no?, en este tipo de pacientes. Cuando adicionamos la vancomicina, por ejemplo, cuando el paciente está en hipotensión sostenida, cuando hay una mucositis evidente, cuando hay una infección de la piel o una infección asociada a un dispositivo, un catéter, ¿no? Cuando hay historia de colonización de MARS, o sea, estafilococo aureus meticilino resistentes, ¿no? O cuando hay una fiebre persistente a pesar de la antibiótico-terapia previa, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho en iniciar una terapia empírica de amplio espectro en los pacientes con neutropenia febril, miren lo que nos menciona la bibliografía, ¿no? No hay una disminución en la mortalidad, no hay una disminución sustantiva en la mortalidad, ¿no? Esto nos llama bastante la atención porque, digamos, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen en cuanto al conocimiento del tema, en cuanto a los estudios que se debe de realizar, ¿no?, en el abordaje del paciente, y en cuanto a la terapia empírica, la mortalidad prácticamente no ha variado sustancialmente, ¿no? ¿En qué momento nosotros pensamos en la posibilidad de administrar drogas antifúngicas? Ya sabemos que las dos grandes especies de hongos que podemos encontrar en los pacientes con neutropenia febril son el cándida o el aspergillus. Y debemos sospechar en el mismo cuando el paciente tiene una neutropenia febril mayor de 7 días o un tratamiento habitual que no ha mejorado durante 7 días, ¿no? Es decir, un tratamiento habitual que no ha mejorado durante 7 días puede ser causa de una infección por hongos o puede ser causa también de una infección por estafilococo, como lo vimos en los slides anteriores, ¿no? Y cuando esto ocurre, debemos de plantear, ¿no?, en qué medicamento antifúngico podríamos dar, ¿no? Tenemos a la mano a la anfotericina B, ¿no? Es la droga prácticamente de elección, solo que es muy nefrotóxica, muy mielotóxica, ¿no? Y entonces eso limita su uso prolongado, ¿ya? Tenemos el fluconazol, que es una alternativa, ¿no?, que puede ayudar a una forma de cándida, pero es ineficaz contra aspergillus, es eficaz contra otras formas de cándida, como la cándida Klebsiella o la cándida glabrata, ¿no? Tenemos una alternativa a la anfotericina B, que es la anfotericina B liposomal, que es de una mejor tolerabilidad, menos tóxico, menos nefrotóxico, pero muy caro, ¿no? Luego tenemos algunos otros antifúngicos, como el itraconazol, el voriconazol, que es una droga ideal para aspergillus, y las equinocandinas. Aquí tenemos el caspofungin, que últimamente se está utilizando con mucho éxito, ¿no? Es un antifúngico de amplio espectro que tiene muy buena acción contra Candida albicans y las otras formas de Candida también, ¿no? Se ha visto que también tiene una muy buena acción sobre aspergillus. Ya habíamos conversado de que los antifúngicos, sobre todo la anfotericina B, deben administrarse en pacientes con neutropenia febril que persisten por más de una semana, ¿no? O cuando la fiebre reaparece después de una semana en pacientes con neutropenia persistente, ¿no? Cuando tenemos lesiones ulcerosas nasales con escaras negras, debemos de pensar en aspergillus o debemos de pensar en mucormicosis. El mucor es un hongo sumamente agresivo, tiene una alta mortalidad, generalmente se presenta en pacientes inmunodeprimidos, afecta generalmente la mucosa nasal, el sistema nervioso central, también puede afectar los pulmones. Es de muy rara presentación, ¿no?, en relación a cándida y aspergillus, pero cuando se presenta, prácticamente el paciente está sentenciado.
es muy agresivo, ¿no? Y hemos visto muchos casos descritos en la India de mucormicosis asociado a SARS-CoV-2. Bueno, acá hay una serie de algoritmos que ustedes tienen que, digamos, revisar, ¿no? Que nos orientan más o menos a establecer los pasos para el inicio y el seguimiento de un tratamiento antibiótico, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. Vamos a hablar un poquito solamente sobre este slide. Si es de bajo riesgo, podríamos optar por la vía oral, en cuyo caso la ciprofloxacina más la amoxicilina con ácido clavulánico podría ser una gran ayuda. Y aquí valoramos, siempre se valora 3 a 5 días después. Si es de bajo riesgo y necesita un tratamiento intravenoso, tenemos que ver si es que necesita vancomicina o no. Si no necesita vancomicina, podríamos plantear la posibilidad de una monoterapia con cefepime o ceftazidima o algún carbapenema. O podríamos plantear dos drogas, como aminoglucósido más una penicilina anticeulomónica, o cefepime o ceftazidima o algún carbapenema. Si es un paciente de alto riesgo y, por ejemplo, necesita vancomicina, entonces tendríamos que agregar vancomicina más otro grupo de antibióticos, digamos, que pudieran ser útiles para gérmenes fundamentalmente intrahospitalarios como Pseudomonas o algún otro germen, digamos, intrahospitalario, ¿no? Muy bien. Si el paciente está febril durante los primeros 3 a 5 días de tratamiento y no se identificó una etiología, podríamos continuar con la ciprofloxacina o el ácido clavulánico o cambiar por un medicamento mucho más suave, por decirlo así, ¿no? Si a pesar de que no se ha identificado la etiología, pero sigue siendo un paciente de alto riesgo, mantener siempre el mismo esquema de antibióticos que hemos descrito. Y si por otro lado se identifica la etiología, entonces podríamos dirigir el tratamiento ya con mayor tranquilidad, ¿no? Muy bien, en fin, todos estos algoritmos que quiero que por favor los vayan repasando, nos permiten, digamos, siempre tratar de estratificar en qué condiciones está el paciente, establecer cómo está la temperatura, establecer el recuento de neutrófilos y las condiciones clínicas del mismo, ¿no? El factor estimulante de colonia de granulocitos es una proteína sintética que se ha desarrollado con la finalidad de estimular, ¿no?, la producción de granulocitos dentro de la médula ósea. Si bien es cierto, esto ha ayudado mucho a mejorar el recuento de neutrófilos en los pacientes con neutropenia febril. A pesar de todo eso, como ustedes pueden ver, digamos, el porcentaje, la proporción de la mortalidad prácticamente no ha mejorado sustancialmente, ¿no? Y su uso de rutina, pues su uso de rutina no está indicado completamente. Lo mismo ocurre con la transfusión de granulocitos, ¿no? Su uso de rutina pues no está recomendado, ¿no es cierto? Se puede utilizar en algunas condiciones, por ejemplo, para prevenir infecciones por Pneumocystis carini, ¿no? Pero en general se ha visto de que esto tampoco cambia la evolución y el pronóstico del paciente. Finalmente, la meta definitiva de los regímenes antimicrobianos empíricos en sujetos neutropénicos febriles es asegurar la supervivencia, es decir, tratar en lo posible de hacer una buena historia clínica, establecer bien los factores de riesgo de cada paciente, ¿no es cierto? Y, por otro lado, establecer un régimen antimicrobiano empírico bastante dirigido bajo estas características, ¿no?, que tiene el paciente. Muy bien, vamos a pasar rápidamente al otro tema, por favor.
¿Se puede ver? Sí, doctor, sí se puede ver. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, esta segunda parte, que también es extensa, trata sobre el uso racional de antimicrobianos. ¿Ya? Básicamente ese es el tema que vamos a abordar este mediodía, ¿no? Prácticamente desde que aparecieron los antimicrobianos allá en el año 1928, prácticamente ya hace casi un siglo, el mundo de las enfermedades infecciosas cambió drásticamente. Sin embargo, pasó muy poco tiempo cuando empezó a observarse el desarrollo de la resistencia bacteriana, digamos, a los diferentes grupos de estos beta-lactámicos derivados de la penicilina, ¿no? Y esto, digamos, ha generado, digamos, todo un traspiés, digamos, en el manejo de los pacientes con infecciones por la aparición rápida de la resistencia bacteriana a los diferentes grupos de antibióticos que se conocen y que se siguen conociendo. En los últimos años prácticamente se dejó de producir nuevos antibióticos, nuevas propuestas antibióticas, ¿no? Y esto generó un incremento de las infecciones, sobre todo nosocomiales, ¿no? Y un incremento también pues en la mortalidad, ¿no? Últimamente se han redescubierto algunos antibióticos, ¿no es cierto? Algunas asociaciones que de alguna manera han traído cierta tranquilidad, pero aún así vemos, por ejemplo, digamos, el desarrollo de la resistencia bacteriana sigue siendo mucho más agresiva, ¿no? Ya tenemos varios microorganismos que son multidrogos resistentes, Acinetobacter, Pseudomonas, como, digamos, como ejemplos típicos, ¿no? La Klebsiella pneumoniae, quiere decir, ¿no? Como ejemplos típicos de, de bacterias que son, pues, multidrogos resistentes, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje de este primer slide es hacer un uso adecuado, un uso inteligente de los antibióticos. En segundo lugar, la terapia empírica, nunca dejarla de lado. Y esta terapia empírica siempre tiene que estar sustentado, digamos, en el conocimiento del paciente, en el conocimiento de los factores de riesgos, ¿no? Y de las circunstancias en que el paciente, digamos, acarrea un proceso de tipo infeccioso. Bajo estas condiciones científicas es que nosotros soportamos el concepto de la terapia empírica, ¿no? Entonces, una terapia empírica está completamente pertinente bajo estos preceptos, ¿no? Bueno, entonces hemos conversado un poco, digamos, acerca de lo que es la terapia empírica, pero la terapia empírica obliga al médico a hacer todos los estudios necesarios para poder detectar el germen etiológico de este proceso infeccioso, ya sea a través de cultivos, ya sea a través de medios de laboratorio, ¿no es cierto?, a través de estudios inmunológicos, ¿no es cierto?, que nos permitan poder detectar el germen causante de la infección. Y esto de acuerdo, digamos, al conocimiento teórico y a las recomendaciones que se tiene, debe hacerse dentro de los 3 primeros días, ¿no? Luego de esos 3 primeros días, y luego de tener identificado el germen, se puede redirigir ya la terapéutica con la finalidad de controlar el proceso infeccioso. Pero muchas veces el proceso y el control del proceso infeccioso no solamente se limita a la administración de antimicrobianos por vía oral. Muchas veces tenemos que drenar un absceso, muchas veces tenemos que entrar a sala de operaciones a hacer una cirugía, ¿no? En fin, o de hacer, digamos, otro tipo de acciones médicas con la finalidad de volverlo más provechoso un tratamiento o un régimen antibiótico terapéutico. Miren lo que pasa, por ejemplo, con el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? La distribución mundial del Staphylococcus aureus tiene pues varios patrones, ¿no?
Si nos remontamos solamente al lugar donde vivimos, América Latina, ustedes, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, estamos llenos de estafilococos, más del 50% de prevalencia de estafilococos. Imagínense. No así miren lo que pasa con, por ejemplo, con Canadá, ¿no? Canadá, la prevalencia de estafilococo en Canadá es del 5 al 10% menos, ¿no? En Chile las cosas están un poco mejor, ¿no? 25-50%, ¿no? En verde, ¿quién está en verde? Menos del 1%. Bueno, en estos países, pues, donde todo el año es invierno, ahí no crece nada, ¿no? Pero, de todas maneras, este patrón de la distribución del MARSA, ¿no? Nos hace conocer, digamos, lo grave que significa, digamos, la distribución mundial del estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Sin embargo, como se sabe, la mayor parte de la causa de infecciones en un hospital están asociados generalmente a gérmenes gram negativos, ¿no? Con un 70% de cultivos positivos, ¿no? De los cuales 62% son gram negativos. ¿Ya? Y dentro de este grupo, el 31% corresponden a pseudomonas. Esta es una realidad probablemente europea, porque de repente, por ejemplo, en nuestros países, sobre todo en nuestro país, probablemente ya la pseudomona de repente está pasando a otro lugar, a un segundo lugar, ¿no? Porque ha habido, digamos, el repunte de Acinetobacter, de Escherichia coli intrahospitalaria, una Escherichia coli B, por ejemplo, de la Klebsiella, ¿no? La Klebsiella multidrogo resistente también. Pero para efectos prácticos, para efectos académicos, ¿no? La pseudomonas siempre está en el primer lugar, ¿no? Y hemos visto que la pseudomonas es una bacteria muy temida en los pacientes con neutropenia febril, ¿no? Y acá van a ver ustedes algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de procesos infecciosos graves, ¿no? Por ejemplo, acá un acceso cerebral, vean ustedes, un paciente con un acceso cerebral tremendo, con paredes muy reforzadas, con un contenido líquido en su interior y un gran edema cerebral. Vean ustedes, gran edema cerebral, tremenda, ¿no? ¿Mm? Vean ustedes cómo la tecnología a través de la ecocardiografía nos permite identificar plenamente una endocarditis bacteriana, ¿no? Lo que antes era una cosa pues imposible. Hace muchos años, cuando era estudiante, pues no había la ecocardiografía, así que no imaginábamos de que esto podría ocurrir. Felizmente soy de la generación que está viviendo, digamos, todos estos cambios y también me ha permitido, digamos, conocer cómo, por ejemplo, la ecocardiografía puede detectar, ¿no? Fácilmente la presencia de una vegetación en un paciente con endocarditis bacteriana. Interesante, ¿no? O, por ejemplo, una gran celulitis de la hemicara derecha que compromete toda la hemicara, ¿no? Vean ustedes, puede llegar hasta el cuello, ¿no? Y si esto prosigue, digamos, puede incluso generar hasta una mediastinitis. Como punto de partida de un herpes zóster, ¿no? O en pacientes que que reciben drogas quimioterapéuticas por vía periférica, ¿no? Hay un trasvase pequeño nada más de la solución y miren ustedes lo que ocasionó. Toda una celulitis necrotizante que termina en una escara, ¿no? La paciente se salvó. Era una paciente que tenía una leucemia y que recibía la quimioterapia por vía endovenosa periférica. Se trasvasó y miren ustedes lo que ocasionó. Pudo terminar muy mal esta señora. O una neumonía grave. Vean ustedes este infiltrado basal derecho, como un gran infiltrado que compromete prácticamente 2/3 partes del pulmón izquierdo. Ya casi se asemeja a un distrés respiratorio, ¿no? Lo mismo en esta otra radiografía, ¿no? Una neumonía grave que compromete gran parte del pulmón derecho. O la presencia de un absceso abdominal o una peritonitis. Miren ustedes las características, el color
el color del peritoneo y de las heces intestinales, ¿no? Pálido, medio verdoso, medio brillante, impresionante, ¿no? O una celulitis necrotizante, ¿no? O una onfalitis, una complicación de un recién nacido, ¿no? Una complicación del cordón umbilical. O una fascitis necrotizante, ¿no? Una enfermedad de Fournier, una forma de fascitis necrotizante, ¿no? Pacientes que tienen algún tipo de lesión, ¿no es cierto?, en la región anual, generalmente a veces una fisura, ¿no? Y esto puede verse en cualquier tipo de paciente, pero es más predispuesto en pacientes con inmunosupresión, y dentro de este grupo obviamente tenemos a los gorditos, a los diabéticos, de todos los diabéticos, ¿no? Entonces, todo esto pues nos hace replantear la necesidad imperativa de realizar siempre los estudios para poder detectar, ¿no?, el agente etiológico que está produciendo la infección, ¿no? Entonces ustedes tienen acá una gama de estudios, ¿no?, que nos van a ayudar a poder determinar, digamos, el microorganismo que está produciendo la infección. Entonces, las infecciones, como ustedes ya han podido deducir, son una causa frecuente de mortalidad. Pueden conllevar a sepsis o séptico, eso ya lo sabemos. Requiere mucho dinero. Lamentablemente, hay mucha inversión, mucho gasto económico, digamos, cuando un paciente tiene un proceso infeccioso severo, ¿no? Siempre que hablamos de procesos infecciosos y de enfermedad secundaria en procesos infecciosos, no nos olvidemos la clásica triada de interacción que se produce para poder determinar no solamente la infección, sino también el nivel de enfermedad en el hospedero, ¿no? Y esta interrelación está pues por el microorganismo, el medio ambiente y el hospedero, cada uno con sus características o factores de riesgos, ¿no es cierto?, que se asocian para poder determinar un proceso de enfermedad asociado a una infección. Si se trata del microorganismo, ¿no?, los factores virulentos, la capacidad de sobrevivencia, la carga bacteriana o la carga viral. Si se trata del hospedero, es cómo está su sistema inmunológico, qué hay de su susceptibilidad genética. Y si se trata del medio ambiente, digamos, dónde se está produciendo la infección, cuáles son las condiciones del clima, qué condiciones socioeconómicas, políticas, todo esto interviene. Muchas enfermedades están asociadas a las condiciones socioeconómicas, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Y qué factores de riesgo se conocen para la infección y la sepsis? Una serie de factores de riesgo, desde la edad, el shock, la quimioterapia, el estar hospitalizado, el alcoholismo, la inmunosupresión, la insuficiencia renal, los catéteres, la ventilación mecánica, es una serie de factores de riesgos que están asociados pues, a infección y sepsis. Y se ha visto, por ejemplo, que la mortalidad de sepsis severa puede llegar hasta un 30%. Y si se trata de shock séptico, hasta en las peores condiciones, la mortalidad puede llegar hasta un 60%. Es decir, 6 de cada 10 pacientes se mueren, ¿no?, a pesar de hacer todo lo que estamos conversando. Por eso siempre debemos hacernos preguntas antes de iniciar un antimicrobiano, por más terapia empírica que queramos imponer. Entonces, la primera pregunta es, ¿se necesita realmente un antibiótico? Para poder tomar esa decisión tenemos que conocer bien al paciente. Eso significa conocer bien la historia clínica, conocer las características del paciente, conocer los factores de riesgo de los pacientes, ¿no? Entonces, necesitamos conocer todo este espectro asociado al paciente, ¿no?, y las probabilidades de los gérmenes que pudieran estar afectándolo, o el medio en donde este paciente pudo, digamos, obtener la infección. Entonces, todo eso nos conlleva, ¿no?, a determinar si realmente el paciente necesita un antibiótico. De repente, pues no lo necesita, de repente no
no es un proceso infeccioso, ¿no? No toda fiebre es infección. Saber, por ejemplo, cuáles son los gérmenes responsables de la infección. Tenemos que conocerlo a través de este estudio, ¿no? ¿Cuál es el sitio de infección y la severidad de la misma, ¿no? Es muy importante, ¿no? Tenemos que establecer, ¿no?, cuál sería el mejor antimicrobiano que podría beneficiarlo al paciente en función de las características del mismo. Entonces, son muchos aspectos, ¿no?, que tenemos nosotros que cuestionarnos, que preguntarnos al momento de hacer una elección, ¿no?, antimicrobiana. De la misma forma, tenemos que, digamos, conocer algunos aspectos, ¿no?, algunos aspectos digamos, que están asociados estrechamente a los procesos de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, si esta es una infección que se produjo en la comunidad o se produjo en los hospitales, va a haber una gran diferencia. Generalmente los microorganismos de la comunidad son mucho más sensibles que los gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Aunque a veces esto puede cambiar. Por ejemplo, puedo tener un paciente de 70 años que está con una sonda permanente, ¿no? Y un paciente con una sonda permanente, de hecho, va a tener infecciones recurrentes. Y de hecho, estos gérmenes que van a estar ahí se van a volver resistentes a antimicrobianos que en otros tiempos eran, digamos, fáciles de administrar y muy sensibles, ¿no? Obviamente va a ser muy diferente, por ejemplo, si se trata de pacientes inmunodeprimidos, neutropénicos, y si se trata, por ejemplo, de pacientes ancianos o pacientes jóvenes o pacientes pediátricos. No va a ser lo mismo una neumonía en un viejito de 90 años o de 80 años que en una persona de 40 años o una persona de 20 años, ¿no? Las condiciones cambian, ¿no? Y el comportamiento de la enfermedad también. Una neumonía en un anciano será una enfermedad muy grave. Una neumonía en un paciente joven probablemente va a ser mucho más llevadero, ¿no? Tenemos que conocer algunas características sobre la farmacocinética y la farmacodinámica, digamos, de la relación antimicrobiano, bacteria y huésped, ¿no? Y necesitaremos un bacteriostático o un bactericida. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? ¿No es cierto? Establecer cuáles son los efectos colaterales y el grado de toxicidad que puede observarse en los pacientes o que reciben antimicrobianos o que van a recibir antimicrobianos. Saber el intervalo de dosis, dosificaciones, muchos aspectos, todos ellos relacionados pues a la farmacocinética y a la farmacodinámica, ¿no? Y recordar, por ejemplo, ustedes creo que ya lo llevaron en el curso de farmacología, qué cosa es la concentración inhibitoria mínima. Tenemos que conocer qué cosa es la concentración inhibitoria mínima. Es la menor concentración que inhibe completamente el crecimiento bacteriano visible después de 18 a 24 horas de incubación, con un inóculo estandariza las 5 unidades formadas de colonia. Y la concentración bactericida mínima es la menor concentración de antibióticos que mata el 99.9% del inóculo. Entonces, la menor concentración que inhibe el crecimiento bacteriano, no que mata, que lo inhibe. Y el CBM, que es la concentración bactericida, es la menor concentración de antibiótico que mata el 99%. Es decir, la curva de la concentración inhibitoria mínima estará por debajo de la curva de la concentración bactericida mínima. Entonces, esos son aspectos que debemos de tener en cuenta porque se producen fenómenos de interacción entre el antimicrobiano, el paciente y la bacteria, lo que va a dar lugar a los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? La farmacocinética, digamos, ¿no?, son todos aquellos aspectos, ¿no?, de biodisponibilidad, por ejemplo, ¿no?, que hacen que el antimicrobiano llegue al lugar de la infección, ¿no? Pero toda esa travesía va a producir algunas alteraciones en la concentración, en la eficacia, en la efectividad del antimicrobiano, ¿no? Y cuando el antimicrobiano llega, digamos, al sitio de infección, ¿no es cierto?,
entonces vemos cuál es la interrelación, ¿no?, que va a tener con la bacteria, ¿no? La va a matar. Tiene la concentración inhibitoria mínima suficiente como para detener el crecimiento bacteriano, o tiene una concentración bactericida mínima como para matar el 99.9% del núcleo que se encuentra. Este antimicrobiano ha llegado digamos, en muy buena concentración en el sitio de la infección, pero también depende de la relación paciente-bacteria. ¿Cómo está la respuesta inmune del paciente? Y cuál es el comportamiento, digamos, entre esta relación bacteria-paciente, es decir, el proceso de la infección. Todos estos son aspectos que tenemos que conocer, ¿no?, cuando hablamos sobre antibiótico-terapia. Entonces, la actividad microbiológica y la farmacocinética, ¿no?, van a determinar fundamentalmente la farmacodinámica. Y como lo vimos en el slide anterior, esto va a estar estrechamente relacionado con la muerte de la bacteria. Entonces, farmacocinética es todos aquellos pasos que sufre el antimicrobiano para llegar al lugar de la infección, en una concentración inhibitoria mínima. Tiene que decir, si no llega a una concentración inhibitoria mínima, no hemos hecho nada. No hemos hecho absolutamente nada. Y esta interacción entre la concentración en el lugar de la infección, ¿no es cierto?, con una concentración inhibitoria mínima, ¿no?, del antimicrobiano sobre el patógeno, va a dar como resultado, digamos, una mejoría clínica o un control del proceso infeccioso, ¿no? Y esto se produce gracias, ¿no es cierto?, a un complejo fenómeno de farmacodinámica, ¿no?, que consiste en el comportamiento, o cuál es el comportamiento del antimicrobiano en el lugar de la infección, ¿no?, y cómo hace para eliminar a la bacteria. Y esta farmacodinámica va a ser dependiente de tres aspectos. Primero, tiempo dependiente. En segundo, hacer cómo es la concentración dependiente. Tiempo dependiente, es decir, cuánto que va, digamos, su acción va a depender fundamentalmente del tiempo, digamos, que va a estar el antimicrobiano en el lugar de la infección, pero que está por encima de la concentración inhibitoria mínima, como ustedes ven acá, pero va a depender del tiempo. Por ejemplo, los carbapenems. Los carbapenems deben administrarse, digamos, sostenidamente en el tiempo, nunca se administra tan rápido, ¿no? Luego, todo está relacionado a la concentración dependiente. La concentración, ¿no? La concentración, el área bajo la curva, el área bajo esta curva, ¿no? ¿Cuál es la concentración del antimicrobiano, digamos, en esta área que nosotros estamos observando acá, ¿no? Si está dentro de esta área, lo más probable, ¿no es cierto?, que el antimicrobiano va a tener un resultado eficiente, ¿no es cierto? Y conocer, digamos, algunas características que es lo que se llama el efecto postantibiótico de algún grupo de antimicrobianos, como por ejemplo las quinolonas y los aminoglucósidos. Es decir, hay antimicrobianos que dependen de una concentración pico, que está por encima, obviamente, del MIC, por encima del CBM, ¿no es cierto?, incluso por encima de una concentración tiempo recomendado, ¿no es cierto?, llegando a este pico, prácticamente mata al inóculo bacteriano y rápidamente va descendiendo. Incluso cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima, produciendo lo que se llama el efecto postantibiótico, es decir, matando, ¿no?, por decirlo así, a las bacterias residuales que van quedando, digamos, en el lugar de infección. Esto es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Entonces acá, ¿no?, va a depender, como les dije hace un momento, del efecto postantibiótico, como hemos visto, las quinolonas, los aminoglucósidos, aquellos que dependen de la concentración, ¿no?, por ejemplo, betalactámicos, vancomicina, quinolonas, por ejemplo, cuando nosotros estamos en cuidados intensivos e indicamos la vancomicina, tiene que estar bien diluida y tiene que administrarse por lo menos en 2 horas. Lo mismo debe ocurrir con los betalactámicos.
pero todos ellos siempre por encima del MIC, porque si hay alguno que está por debajo del MIC, sencillamente hemos fracasado, ¿no? Las características farmacocinéticas de los antimicrobianos exigen que estos tengan ciertas características para poder llegar al sitio de infección, ¿no?, en concentraciones adecuadas. Y para eso se necesita que tengan una buena difusión, un buen transporte, una buena liposolubilidad y una buena capacidad de unión a las proteínas. Y eso, de alguna manera, garantiza que el antimicrobiano puede llegar al lugar de la infección. Pero la contraparte de lo que habíamos conversado hasta hace un momento es la resistencia antimicrobiana, ¿no? La resistencia antimicrobiana, que puede ser de dos tipos, ¿no?, la individual y la poblacional, pero bueno, es una cosa que queda, digamos, para la parte académica, ¿no? La parte clínica, que es lo que a nosotros nos interesa, es aquella resistencia natural, ¿no?, que todo antimicrobiano o toda especie viva, ¿no?, va a tener, digamos, y se va a defender de manera natural contra cualquier agente agresor, ¿no? El antimicrobiano para la bacteria es un agente agresor y tiene que defenderse para sobrevivir. Y entonces empieza a adquirir fenómenos o capacidades de resistencia, ¿no? Y ustedes van a ver acá qué interesante, ¿no?, cómo esto, digamos, esta presión que se ejerce a las bacterias genera cambios en el DNA de la bacteria a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y esto hace que estas bacterias vayan siendo constantemente más resistentes, ¿no? Y esto puede hacerlo, por ejemplo, a través de una mutación espontánea que se produce ahí en el mismo DNA, o a través de la adquisición de algunos genes que transportan proteínas de resistencia, ¿no?, los plásmidos, los transposones o los integrones. Y entre los mecanismos de resistencia tenemos tres grandes grupos, pues, ¿no? Aquel sistema que inactiva las enzimas, ¿no?, a través de, por ejemplo, de la hidrólisis, ¿no?, como sucede con las beta-lactamasas y los beta-lactámicos, ¿no? O las modificaciones en el sitio blanco. Acuérdense del virus, ahora que estamos tan embebidos con el tema del COVID-19, acuérdense del spike, ¿no?, de la proteína pico del SARS-CoV-2 que se une a los receptores ECA2, ¿no? Entonces, si yo cambio el receptor ECA2, ya no se convierte, ya no es ECA2, sino vamos a suponer que sea un ECA1, ¿ya? Estoy cambiando el sitio blanco. Eso significa que el virus nunca más podrá entrar a las células y por consiguiente podría hasta desaparecer del mapa, porque ya no tiene la chapa de la puerta para poderla abrir, ¿no? Eso es lo que hacen las bacterias, ¿no?, como uno de sus mecanismos de resistencia bacteriana, modificar el sitio blanco. Es decir, viene el antimicrobiano y ya no encuentra la chapa, no puede entrar, no puede hacer nada, ahí nomás, se degrada y ahí nomás queda, ¿no? O a las alteraciones, el tercer gran mecanismo, las alteraciones en la permeabilidad, ¿no?, alteraciones en las membranas bacterianas, alteraciones en la entrada de antibióticos y el aumento de salida de los antibióticos. Este es uno de los fenómenos que a mí me ha encantado, me ha sorprendido, me ha dejado anodado realmente de cómo la bacteria, digamos, utiliza tantos recursos, pareciera que pensara, es increíble, pareciera que pensara, y cómo se las ingenia para que el antimicrobiano que ingresó al citoplasma de la bacteria agarra la bacteria a través de sus diferentes mecanismos y lo vuelve a botar, lo saca fuera de la membrana bacteriana. Eso es lo que hace, imagínense, ¿no? A ver, se genera un eflujo, ¿no?, a través de un mecanismo en específico, ¿no?, para arrojar, ¿no?, a los diferentes antimicrobianos por fuera de la membrana bacteriana. Y tenemos bacterias altamente resistentes que no debemos olvidar,
Esto es un slide un poquito antiguo, pero que no ha variado mucho en relación, digamos, a lo que vemos actualmente. Dentro del grupo de bacterias muy resistentes tenemos, por ejemplo, a los enterococos, el estafilococo, el Streptococcus pneumoniae, que están viendo ya algunas cepas resistentes, el Acinetobacter, ni qué decir, el Campylobacter, bueno, por ahí también, la Klebsiella, ni hablar, la Pseudomonas también. Pero actualmente se está hablando de un gran grupo que se llama el escape, ¿no? Este gran grupo sí es prácticamente la élite de las bacterias resistentes, o de las bacterias multidrogo resistentes incluso, ¿no? El Enterococcus faecium, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y especies de enterobacterias. Estos grandes grupos, a través de todo lo que hemos comentado, digamos, se las ingenian para hacer grandes resistencias a los sistemas bacterianos, ¿no? Y aquí tenemos que agregar otro germen, ¿no? Que dicho sea de paso lo hemos tocado hoy día con mi grupo de trabajo, muy bien, un trabajo muy interesante que desarrollaron sobre el Clostridium difficile, ¿no? No olvidar el Clostridium difficile. El Clostridium difficile puede producir formas fulminantes de infección intestinal y el paciente se muere. Y no lo salva ni el metronidazol, ni la vancomicina, nada. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? Acá ustedes van a ver simplemente un refuerzo de lo que ya hemos visto, el Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina, el Staphylococcus resistente a la meticilina, la Klebsiella pneumoniae KPC, esta Klebsiella pneumoniae que está haciendo estragos en las unidades de cuidados intensivos, ustedes no se imaginan los pacientes con neumonía por el SARS-CoV-2, se están complicando con especies de Klebsiella pneumoniae KPC, ¿no? Más cabe las KPCs, ¿no es cierto? Las venenas resistentes. El Acinetobacter baumannii MDR, la Pseudomonas aeruginosa MDR y las enterobacterias ESBL, ¿no? ¿Qué significa ESBL? De espectro extendido, resistencia de espectro extendido, o sea, multidrogo resistentes, ¿no? Es impresionante, digamos, lo que se está observando, ¿no? No olvidemos, para reforzar, que debemos utilizar todos los recursos necesarios para poder identificar al patógeno. Tinción gran, cultivos, biopsias, estudios serológicos, etc., ¿no? Siempre preguntarnos si la infección que tiene un paciente fue adquirida en el hospital o fue adquirida en la comunidad. Siempre establecer cuáles son las enfermedades de base del paciente, cuáles son las comorbilidades, cuáles son los factores de riesgo, qué características tiene el paciente, ¿no? Establecer el presunto germen causal. Eso ayuda mucho a establecer una terapia antibiótica inteligente, como lo vimos en la primera slide. La selección racional de antibióticos en general, pues, busca eso, ¿no? Busca que de una manera muy estratégica, muy bien planificada, muy bien estratificada, nosotros podamos acercarnos de manera teórica, digamos, hacia la probabilidad de un germen e iniciar de manera inteligente una terapia antimicrobiana empírica o juiciosa. Acá ni qué decir, los antimicrobianos que se administran por vía oral o por vía parenteral, puede ver, generalmente en pacientes delicados se inicia la vía parenteral, dentro de ella siempre se prefiere la vía endovenosa, muy poco se utiliza la vía intramuscular, y dentro de la vía endovenosa, recuerden, de acuerdo a las características farmacodinámicas, puede ser, ¿no es cierto?, dependientes de tiempo. Si son dependientes de tiempo y de concentración, ya saben, hay que administrarlo por lo menos, ¿no es cierto?, en 2 horas. Si se trata de vancomicina, si se trata de los carbapenems, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, unos beta-lactámicos. Si se trata de un aminoglucósido, tenemos que buscar el efecto postantibiótico, ¿no? No olvidar de que los antimicrobianos pueden modificar su dosis dosificación dependiendo de las características
y de la funcionabilidad, por ejemplo, del riñón o del hígado, pero sobre todo del riñón. Cuando el clearance de creatinina se afecta, nosotros tenemos que necesariamente cambiar la dosificación de los antimicrobianos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que debemos de conocer, ¿no? Aquí en este cuadro, por ejemplo, vean ustedes, vamos a tomar hacia el azar rápidamente el meropenem. Si el clearance de creatinina está por encima de 50 mililitros, que para el autor significa un estado normal de creatinina en cuanto a que se puede administrar el meropenem sin mayor problema. Entonces, la dosis sería de 1 a 2 gramos cada 8 horas. Y el tiempo de infusión en 3 horas. Es decir, lo que habíamos estado conversando cuando hemos estado viendo o revisando el tema de la farmacocinética y la farmacodinámica. En 3 horas. Y miren ustedes el cefepime en 4 horas. El imipenem en 3 horas. Es decir, son drogas que se administran, ¿no? Porque dependen de la concentración tiempo. Es decir, tienen que estar por encima del MIC, no necesariamente por encima de la concentración bactericida mínima, ¿no? Pero tienen que estar ahí en ese rango, dentro de esta área, ¿no? De esta área de curva que se ha formado y mantenerse por encima del seguimiento, ¿no es cierto? Con la finalidad de asegurar, digamos, una acción, en este caso bactericida, adecuada, ¿no? ¿No? Y esto es lo que vean ustedes en este trabajo de investigación, simplemente que les quiero mostrar. Vean ustedes qué pasa, por ejemplo, cuando yo administro un beta-lactámico, en este caso, este es el meropenem, ¿ok? Vean ustedes lo que pasa. Cuando yo doy 1 gramo cada 8 horas y lo he administrado en media hora, rápidamente cae. O sea, vean ustedes el área de curva que se establece, está muy bien, pasó, está por encima de la concentración inhibitoria mínima, pero rápidamente cae en media hora, ¿no? Si yo doy 2 gramos cada 8 horas, aumento la concentración, obviamente aumentaré, pero este grupo de antimicrobianos no tiene el efecto postantibiótico, pero sí se acerca a la concentración bactericida mínima, va a tener una muy buena respuesta, pero rápidamente cae. Es decir, al caer rápidamente, obviamente va a dejar un tiempo libre suficiente como para que la bacteria pueda recuperarse, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa? Si yo administro el antimicrobiano, digamos, un poquito más prolongadamente. Vean ustedes lo que pasa. Si yo administro 1 gramo cada 8 horas, en media hora vean ustedes cómo cae rápidamente, dejando este espacio libre. Es un espacio que está libre de antimicrobiano, ¿no? Si bien es cierto que yo puedo haber producido una acción bactericida importante, pero dejo acá un espacio. Y los propios microorganismos que se quedaron libres, ¿no es cierto?, que se quedaron viables, nuevamente empiezan a crecer. Pero ¿qué pasa si yo administro 2 gramos cada 8 horas? Una dosis muy importante. Llegó a una concentración que puede estar por encima de la concentración bactericida mínima, ¿no? Hago que se comporte realmente dentro de lo que se llama un antimicrobiano dependiente de la concentración y del tiempo. Vean ustedes, más tiempo prolongado con una concentración adecuada. Vean ustedes el comportamiento. Entonces, las probabilidades de tener un éxito en el tratamiento antimicrobiano va a ser mejor cuando yo administro adecuadamente el antimicrobiano, no solamente en cuanto al tiempo, no solamente, sino también en cuanto a la concentración, ¿no? Es muy importante, entonces, tener en cuenta todo esto y además es muy importante saber el costo-beneficio y el costo-eficacia. No porque sea más caro es mejor, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos antimicrobianos que son muy baratos y que son muy eficientes todavía, ¿no? La asociación antimicrobiana se puede utilizar bajo ciertas circunstancias, sobre todo si queremos sinergia, si queremos disminución de la toxicidad o si queremos disminuir la aparición de resistencia bacteriana. Acá ustedes pueden ver las ventajas, por ejemplo, de la monoterapia. Por ejemplo, mayor tolerabilidad,
¿no es cierto? No hay una clara evidencia de una menor susceptibilidad de las bacterias. Dentro de las desventajas puede haber cierto riesgo en el tratamiento empírico, ¿no? Puede haber aparición de cepas resistentes, ¿no? Si se trata de una terapia combinada, obviamente lo que queremos probablemente es el sinergismo, ¿no? De repente hay estado 2 o es una infección con múltiples bacterias, podría ser, ¿no? Pero puede haber mayor toxicidad, es obviamente más caro y no necesariamente es mayor efectivo. Bueno, son puntos de vista, pero ahí están. Causas de ineficacia antibiótica, que estemos dando un espectro incorrecto. Ojo, ¿no? De repente es una bacteria típica y estamos dándole pues una penicilina que no le va a hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Que tenga una reacción inadecuada. Niveles adecuados de antibióticos en sangre, ya hemos visto en los cuadros, ¿no? Hemos visto en los cuadros qué pasa. ¿Qué pasa con nuestro tratamiento cuando no nos administramos adecuadamente? ¿No es cierto? Que la farmacocinética ha sido tan pobre que no ha llegado al foco de infección en una concentración adecuada. También, eso es muy importante. Entonces, todos estos aspectos debemos de conocer. Por ejemplo, que sea un proceso infeccioso de causa no infecciosa, perdón, que sea un proceso febril de causa no infecciosa, ¿no? Una pseudosepsis, o que estemos tratando una colonización. Entonces, hay que tener en cuenta todos los factores. O que estamos tratando patógenos poco comunes, como una riqueza, una clamidia, que tienen otro tipo de tratamiento. Debemos de recordar y subrayar algunas infecciones que son denominadas como emergencias médicas, emergencias infecciosas, ¿no? La meningitis, la endocarditis, la infección en pacientes neutropénicos. Aquí la terapia empírica, juiciosa, no debe retardarse, ¿no? Esto constituye una emergencia médica y que debemos de tenerla siempre presente. ¿Qué pasa cuando hacemos un uso incorrecto de los antimicrobianos? Va a haber fracaso terapéutico, obviamente, ya lo hemos visto. Vamos a promover el desarrollo de resistencia bacteriana, ya hemos visto los diferentes mecanismos. Vamos a enmascarar procesos infecciosos. Vamos a promover la cronificación de los procesos, la recidiva, ¿no es cierto? O vamos a promover la aparición de reacciones adversas a medicamentos. Existen, a pesar de todo esto, algunas estrategias para reducir la resistencia en infecciones de pacientes críticos. Por ejemplo, una de ellas es el de escalamiento, ¿no? Hay una serie de estrategias que no han tenido el éxito. El único que más o menos se mantiene, a pesar de que su nivel de evidencia no es 1A, ¿no? Es la terapia de escalamiento. ¿En qué consiste eso? Bueno, nosotros tenemos un proceso infeccioso, lo estudiamos, lo evaluamos, ¿no? Todo lo que hemos conversado, e iniciamos una terapia empírica con el antimicrobiano más potente, ¿no? Esperamos los 3 a 5 días, ¿cierto? Y cuando llegue el resultado de los exámenes, hacemos el cambio, hacemos el switch, y entonces podemos continuar con un tratamiento ya más dirigido, pero iniciamos el tratamiento con unos antimicrobianos más potentes. Entonces, ¿cuáles son las reglas generales para la prescripción de antibióticos después de todo lo que hemos conversado? La antibiótico-terapia debe ser iniciada precozmente. Los que hemos hecho sepsis en nuestra revisión de grupo, hemos visto pues cómo si no iniciamos una terapia antibiótica precoz antes de la hora, sencillamente vamos a ir a un fracaso terapéutico. El concepto de la antibiótico terapia empírica, que constantemente ya lo hemos repetido, usar siempre dosis máximas, no se olviden, dosis máximas, ¿no? Antimicrobianos con buena penetración en el lugar de la infección es otra cosa de los aspectos que debemos de tener, ¿no? Que lleguen al lugar de la infección. Deben ser prescritos respetando su farmacodinámica, recuerden lo que hemos conversado. Y los antibióticos usados como profilaxis no deben ser usados como terapéutica. Bueno, eso también, porque generalmente los usados como profilaxis ya tienen cierto grado de resistencia. Y rápidamente, vamos a hacer un pequeño recordatorio
digamos, de los diferentes grupos de antimicrobianos. Acá ustedes tienen los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams, los inhibidores de la beta-lactamases que han aparecido últimamente con gran prospecto, ¿no? Aquellos que bloquean la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Y que no son beta-lactámicos. Acá tenemos los glucopéptidos, como la vancomicina, la tecoplamina, la fosfomicina, antibióticos activos sobre la membrana celular, como la polimixina, la colistina, ¿no? Que tanto se está usando y que lamentablemente está perdiendo resistencia. Aquellos que bloquean la síntesis proteica a través de las diferentes subunidades ribosomales, 30S o 50S, tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos, lincosaminas, ¿no es cierto? Cada una de ellas con sus propias características, ¿no? Recuerden, los aminoglucósidos son muy nefrotóxicos, por ejemplo. Los macrólidos y las tetraciclinas pueden ser hepatotóxicos, ¿no? Las lincosamidas generalmente son dirigidos para genes gram positivos, pero tienen una muy buena acción sobre anaerobios. Ejemplo, clindamicina. Otro gran grupo que inhiben la síntesis proteica, como las estreptograminas, los anfenicoles, por ejemplo, el clorfenicol, que se utiliza casi muy poco, ¿no? Las estreptogricinas, como el quinopristin, dalfopristin, para el enterococo resistente a la vancomicina, ¿no? Entonces, tenemos nosotros varias alternativas de grupos de antimicrobianos. Aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, como las rifamicinas, las quinolonas, las sulfamidas, ¿no? Vean ustedes las quinolonas que bloquean, por ejemplo, la DNA-ginasa, aquellos que bloquean la transcripción del código genético, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de grupos de antimicrobianos, los nitroimidazoles, como el metronidazol, el tinidazol, el ácido fusídico, ¿no? Todos ellos, por ejemplo, el ácido fusídico activo contra MRSA y contra MARSE, ¿no? El metronidazol, ustedes saben que tiene grandes propiedades antimicrobianas, ¿no? Sobre todo contra anaerobios y protozoarios. Y tenemos acá, pues, un gran grupo de los inhibidores de las beta-lactamases. Una de las primeras que habíamos conocido, el ácido flavolánico, el sulbactam, el tazobactam, pero han aparecido un montón, como el bababactam, el avibactam, que se combinan con una serie de antimicrobianos y han potenciado tremendamente la acción de muchos antimicrobianos que hasta hace poco prácticamente ya estaban sepultados. Por ejemplo, es el caso del avibactam con el cefepime, por ejemplo. Es tremendo contra la Klebsiella pneumoniae, tremendo contra el Cinobacter, ¿no? Pero es carísimo, ¿no? Pero pues, la verdad que, por ejemplo, nosotros en cuidados intensivos, digamos, esta combinación de estas dos moléculas, que es el avibactam con la ceftazidima, por ejemplo, nos están trayendo excelentes resultados. Solo que es caro, muy caro, pero hay que hacerlo, ¿no? Las cefalosporinas, ustedes ya saben que viene hasta la quinta generación. En la quinta generación está el ceftobiprol, la ceftarolina, ceftolozana, el saptobazán, en fin, una serie. Los carbapenems, ni qué decir, ¿no? El gran grupo de carbapenems que era prácticamente para todos los microorganismos, excepto estafilococo. Pero ya vean, ya ustedes pueden ver, ¿no? lo que está ocurriendo, ¿no? Aunque todavía sigue siendo útil en algunos escenarios contra la pseudomonas y el enterobacter, ¿no? No es útil para el enterococo, ¿no? Los monobactanes como el astronam, ¿no? Útil contra pseudomonas y con otros gran negativos, no tiene acción sobre anaerobios, ¿no es cierto? Y no debe usarse como monoterapia en infecciones severas, esto también ya lo conocemos. Los antianaerobios como la clindamicina, el metronidazol, ya sabemos, la clindamicina que tiene acción sobre Bacteroides fragilis, y el metronidazol que tiene acción contra muchos protozoarios, contra muchas bacterias gram positivas y negativas, muchos anaerobios y sobre todo acción sobre Clostridium difficile, ¿no? Acá las quinolonas, tenemos varios grupos de quinolonas, ¿no? Dentro de los grandes que han quedado, como el moxifloxacino, que es activo contra enterobacterias, hemófilos, algunos anaerobios, contra Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, clamidia. Realmente las quinolonas son muy buenas. ¿Sabe qué es lo que hemos hecho un mal uso de las quinolonas? Por eso es que ahora son muy poco servibles.
De los glicopéptidos, ustedes ya saben, la vancomicina, la tecoplamina, ¿no? Tenemos varios, como la ortomicina, la ramoplanina, la albovancina, la oritavancina, es decir, una serie de, todos ellos dirigidos contra MARSE. Y en un grupo que ya salió hace algunos años, que son las oxazolidonas, que tenemos el linezolid y esperosolid. El linezolid inhibe la síntesis de proteínas a nivel ribosomal 50S, puede ser inhibido por el clorfenicol, es útil para MARSE, enterococos, neumococos resistentes, algunos anaerobios. Es una verdadera alternativa para la vancomicina. Recuerden que la vancomicina es nefrotóxica, en tanto que las oxazolidonas no se metabolizan a nivel del hígado, a nivel del riñón, y entonces pueden ser dados en pacientes que sufren insuficiencia renal aguda o crónica, sin ningún problema. Las estreptograminas, básicamente, útil contra el micoplasma, neumonía, legionela, clamidia, en fin. Las tigliciclinas, que está dentro del grupo de las glicilciclinas, ¿no? En un tiempo estuvieron de moda, muy útil en el grupo de las enterobacterias productoras y no productores de beta-lactamasas. No era útil para la pseudomonas aeruginosa. Era muy útil para el Acinetobacter, ¿no? Los bacilos gram negativos no fermentadores, ¿no? También muy útil para la estenotrofomona, maltofilia, susceptibles con CIM bajos. Interesante. Interesante este medicamento que eran las tigliciclinas, ¿no? Cuando usamos entonces todo un esquema terapéutico antimicrobianos, siempre tiene que haber una evaluación. Nosotros tenemos que hacer una evaluación. ¿Hay respuesta clínica? ¿Han aparecido efectos secundarios? ¿Han aparecido han aparecido microorganismos multidrugos resistentes? ¿Hemos hecho el ajuste a la disfunción orgánica, riñón, hígado? Hemos valorado los niveles séricos de algunos antimicrobianos, por ejemplo, aminoglucósidos y vancomicinas, para evitar la toxicidad. Hemos hecho la verificación de la respuesta clínica a las 72 horas. Hemos modificado el esquema terapéutico, luego tener los cultivos. Eso significa hacer una evaluación del esquema antimicrobiano que estamos utilizando. Lo tenemos que hacer necesariamente, porque si no lo hacemos, no hemos hecho nada. No hemos hecho cualquier cosa. En los últimos tiempos han aparecido 8 nuevos antimicrobianos, por ejemplo, la plasomicina, la erabaciclina, la temociclina, el cefidrocol, luego el ceftolozame tazobactam, el meropenem bababactam, el imipenem cilastatina relebactam, todos ellos combinados con inhibidores de la beta-lactamasa. El que está dando mucho que hablar, que es la ceftazidina bivactam, que es carísimo. Yo creo que el meropenem bababactam también va a dar mucho que hablar. Es muy bueno, ¿no? Pero todos ellos son muy caros, muy caros. Muy bien, jóvenes, eso es todo lo que quería comentarles.